¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy es viernes 26 de noviembre de 2021. Estamos cerrando el mes y a nada de cerrar el año. Y pues bueno, qué mejor forma de cerrarlo que tomando clase en alguno de los diplomados de la Escuela Judicial Electoral, ¿no? Entonces, es viernes, el cuerpo lo sabe y también la mente nos exige un poquito de conocimiento, ¿verdad? O compartir ideas. Y bueno, mi nombre es Alexander Reyes, yo soy abogado y politólogo. En esta ocasión, pues voy a compartir esta aula con una faceta muy diferente. Tal vez con algunos de ustedes he compartido sesiones pues más jurídicas, con Mirna, con Juan Ignacio, me parece, creo que con Jonathan también. En fin, pues bueno, aquí voy a tratar de abordarlo no solo desde la perspectiva jurídica del tema, esto es entrar a criterios de la sala superior que tienen que ver con redes sociales, sino más bien repensar el fenómeno de la opinión pública desde otras perspectivas, como puede ser la sociología, la ciencia política, la comunicación, y pues bueno, tratar de comprender qué es esto de la opinión pública, cuál es su importancia, cuál es la transformación que he tenido en la época digital y pues sobre todo qué impacto tienen los procesos electorales. Y ahora sí, tal vez de refilón, tocar un poquito de lo que ha sido algunos criterios, algunos casos que han dado de qué hablar sobre redes sociales y justicia electoral, ¿no? Como ustedes saben de las advertencias, pues bueno, no me noto al centro porque pues bueno, tengo un monitor donde los estoy observando y pues bueno, trato de hacer este movimiento, pero a veces no es que no les esté poniendo atención, al contrario, estoy viendo el tamaño grandote y observándoles muy a detalle, ¿no? Sí, entonces hasta estoy viendo que está comiendo Alan, ¿verdad? Si está echando una tortita, algo, ¿no? En fin, y bueno, ustedes saben, también tengo aquí unos felinos, un cachorro, entonces ya es la tarde, en la mañana ya no hago esa advertencia porque ya no coincide con su hora de salida, pero ya que es tardecito, a veces me llegan a pedir entrar o salir de la habitación donde me encuentro, ¿no? Entonces, si llega a suceder, será cuestión de un minuto, de unos segundos, que les pida salir para poder atenderlos, ¿no? Finalmente, como ya saben, pues esta aula virtual se construye con las opiniones de todas y de todos. Aquí lo importante es que también ustedes opinen. Sin duda alguna, tienen bastantes experiencias, bastantes conocimientos, que pues pueden compartir en cualquier momento. Entonces, no duden en abrir su micrófono o participar mediante la caja de comentarios si no les es posible. A su vez, les ruego por favor que si tienen algún problema de conexión, se lo hagan saber a nuestra compañita de tecnologías educativas, Alicia, que nos está apoyando en esta ocasión y que pues bueno, ella les pueda permitir el acceso posterior a los 15 minutos, ¿no? Que se tiene señalado dentro de los lineamientos de la escuela judicial como los permitidos para el acceso. Establecidos las reglas del comentario se genera sobre esta sesión, que solo abarcará esta del día viernes, pues vamos a dar inicio. Además de que ya dimos oportunidad de que se conectaran más compañeras y compañeros, ¿no? Bueno, ahora sí, pues nuestro tema del día de hoy es cómo se construye la opinión pública, ¿no? En la era digital, pero antes de hablar de opinión pública, de la era digital, de la web 2.0, de los fenómenos en redes sociales y el impacto que han tenido en las elecciones y si el fenómeno Obama, qué sucedió en Alemania en las últimas elecciones, en el caso mexicano, en Monterrey y todos estos casos que nos van a dar de qué hablar en nuestras redes y en nuestros día a día, y sobre todo aquellos que estamos interesados en la materia electoral. Quiero iniciar desde otro aspecto, ¿no? Desde, pues aquellos que somos más grandecillos, yo veo que todos y todas ustedes son muy jóvenes, ¿no? Ya habrá muchos que no lo recuerden. Tuvimos una experiencia distinta a lo que era las redes sociales, ¿no? Y esta época digital. La forma en la que nosotros nos informábamos, la forma en la que nuestros papás, ¿no? Discutían los temas, o sea, llegaban de información para poder debatir de algún tema de importancia nacional o social, pues lo hacían mediante otros medios y la forma en la que se expresaban o comunicaban, pues era muy distinta, ¿no? Era
era muy, muy diferente, ¿no? Entonces, hablábamos que pues cuando yo, pues, les comentaba, ¿no? Yo era estudiante, tal vez algunos lo recuerdan, yo creo que casi nadie, ya todos son de redes sociales, pues nosotros acudíamos, ¿no? Al puesto de periódicos, íbamos por nuestros diarios, ¿no? Y dependiendo de nuestro presupuesto, pero sobre todo también de nuestra perspectiva de la información, pues seleccionábamos, ¿no? Los diarios que consideramos. Entonces, ahí comprábamos el uno más uno, cuando todavía el uno más uno era un buen periódico que tenía buenas secciones. Por ejemplo, a mí que me gustaba el metal gótico, pues bueno, ahí tenía una sección que era como obscura, ¿no? En algún momento. Y también había quien compraba Reforma, quien compraba La Crónica, el Universal, La Jornada, y pues era la forma, ¿no? En la que nosotros, incluso tal vez si había algo que no le parecía a algún lector, había ese buzón de lector que hasta la fecha existe en algunos periódicos, ¿no? Pero que se ha digitalizado. Entonces uno tenía que redactar y compartir, ¿no? Pero a su vez, pues bueno, también teníamos estos noticieros donde pues a la hora, ¿no? De la cena, tal vez pasado, ¿no? Dependiendo de cómo uno cenara, dependiendo de los horarios de cada familia, pues uno sintonizaba el noticiero y pues bueno, observaba, ¿no? Y uno decía, bueno, pues yo veo las noticias en TV Azteca o Imevisión, incluso que a mí me tocó, o la veo en Televisa, ¿no? ¿Cuáles son los noticieros? Es más, incluso yo todavía llegué a ver el servicio comunicativo ECO, que es algo, ya, y entonces, pues, cada quien, ¿no? Dice, no, pues yo me informo con tal, no, a mí me gusta más cómo da las noticias este otro periodista, pero también le seguíamos la huella, ¿no? A algunos articulistas, qué era lo que opinaban y qué era lo que decían. A lo que voy es que la forma en la que nos comunicábamos, o sea, llegábamos primero de información y después cómo la comunicábamos era totalmente diferente, ¿no? Cómo expresábamos nuestra opinión era totalmente diferente. El impacto que tenía nuestra opinión era muy diferente, ¿no? Yo recuerdo, yo vivo en la Ciudad de México y en la Ciudad de México, por ejemplo, por allá del año 1999, hubo algo que se les llamó comités vecinales, ¿no? Entonces, estos comités vecinales tenían que organizarse en una vastedad, ¿no? Geográfica de la Ciudad de México, con una superpoblación, y pues para hacerse llegar en ese entonces, para que alguien, un candidato de estas planillas vecinales, pudiera hacer llegar su voz o sus expresiones de lo que era su proyecto, fue ínfimo, a tal punto que poca gente recuerda incluso esos comités. Sí hay muchos estudios que le han ido siguiendo la huella a la participación ciudadana en México y recuerdan la evolución de estos comités, que después fueron comités ciudadanos y consejos de los pueblos, actualmente tienen otro nombre, la ley de participación ciudadana evolucionó, en fin. Pero en aquel entonces la forma en la que un ciudadano podía expresarse era muy limitada, ¿no? Ahora bien, en la actualidad, pues nosotros supongo que la mayoría de ustedes tienen redes sociales o algún medio en el cual tal vez se puedan expresar, ¿no? Tal vez hay quien dice, a mí no me gusta Facebook, yo soy solo de Twitter. Hay quien dice, no, yo no me gusta Twitter, fíjense, a mí me gusta TikTok, ¿no? O podrá ver quien dice, no, Facebook ya es pasado de moda, lo actual es Instagram. Pero como sea, estamos interactuando ya en otras plataformas y estamos interactuando de otras sí, valga la redundancia, de otras formas. Así, pues nos hemos llegado de otras herramientas que de alguna forma pueden ser potenciadoras, pero también, como vamos a ver, pueden ser también limitadoras de nuestra voz, ¿no? Porque finalmente, entre tantas voces digitales, pues puede haber esto que se conoce como ruido o sobreinformación. Y las corrientes de información, pues pueden ser a veces utilizadas en beneficio de algún objetivo en particular. Aquí lo que vamos a tratar de hablar es de esta evolución, de qué ha sucedido, por qué ha cambiado nuestra opinión o cómo cambia nuestra opinión, cómo cambia la forma en la que la expresamos y cuáles son las particularidades de esta nueva era que hemos denominado como era digital, ¿no? De eso vamos a hablar, ¿no? Vamos a tratar de hablar en estas 2 horas, ¿ok? Y bueno, como todo buen cuento,
pues inicia con, y ya me adelanté, con aquella pregunta. Érase una vez en algún lugar, y aquí nosotros, érase que, ¿de qué hablamos cuando hablamos? Que también así lo dice Haruki Murakami en un libro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de opinión pública? Ustedes, cuando escuchan la palabra opinión pública, ¿qué piensan? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué trata esto de la opinión pública? ¿Qué es la opinión pública? Mencionaba al inicio, hay alguien que no sea abogado, por ejemplo, un politólogo, un sociólogo, comunicólogo, psicólogo, no sé, a lo mejor tenga otra perspectiva, pero si no, digo, comenten, ¿qué ustedes, qué opinan? ¿Qué creen que sea la opinión pública? Digo, no es necesario que tengan una definición, ¿no? Propiamente, simplemente es qué creen que sea la opinión pública. Aquí ya hay una opinión de Mauricio, dice, la percepción de la población en general sobre algún tema de naturaleza pública. Muy bien, muy interesante. Mirna, por favor, abres tu micrófono. Hola, buenas tardes. Yo creo que la opinión pública, pues, es lo que la gente piensa de algún tema, ya sea que lo diga o que no lo diga, pero finalmente es una opinión que tienen, opinión pública. Gracias. Ok, bueno, ¿alguien más? A ver, alguien que quiera otras dos opiniones. Anden, yo sé que es viernes y tienen un ánimo de participar en esta aula virtual y se conectaron con todo el ánimo. Híjole, ya son las 5, ya es momento de entrar a mi clase de la Escuela Judicial Electoral a participar con todas mis ganas. Julio César, que lo veo todo animado ahí. Con toda la buena actitud, exacto. Hola, buenas tardes. Me llamó mucho la atención. Para mí la opinión pública es toda aquella manifestación de una idea, pero que guarde relación con aquello que involucra a la colectividad. En todos esos temas que involucren un bienestar o no, a lo mejor no tanto un bienestar, sino aquello que involucra a la colectividad. Para mí sería opinión pública. Muy bien, ahí es interesante. Vamos viendo dos elementos que todos estamos teniendo en común. Jonathan dice, es la percepción que tiene la población, un momento, sobre cierto tema. Sí, efectivamente, también. Noemí, adelante, por favor. Gracias, Jonathan. Sí, coincido con esas definiciones. Sobre cualquier tema, es la opinión como la opinión que se expresa de manera pública, pero sobre cualquier tema. Puede ser sobre un asunto particular, pero que se ha viralizado o que ha sido puesto en la mesa y que, bueno, opinan sobre eso y es como la opinión más común, de alguna manera. Interesante esto que señalas, se viraliza, un concepto que tenemos en la actualidad. Eso se viralizó, ¿no? Qué interesante palabra, la vamos a ver. Alan, por favor, muchas gracias, Nami. Maestro, ¿no sería, bueno, para la concepción así más social, tema, información o noticia que esté en la sociedad o que esté en ese momento muy en moda o opinión de los ciudadanos? Pero pues no sí, nada más de un solo tema, o sea, noticia, información o tema. Fíjense, muchas gracias, Alan, muy, muy bien. Gracias. Excelentes participaciones las de todas y todos. Efectivamente, la opinión pública, pues bueno, las dos palabras ya nos hablan, ¿no? Opinión, es opinar, ¿no? Es esta voluntad que tiene la persona, ¿no? De expresar lo que cree, lo que siente, lo que está percibiendo sobre un tema, sobre una cosa, sobre una cuestión pública, porque no solo se queda en su parte privada, sino que también lo expresa hacia los demás.
Y bueno, hay una esfera, vamos a ver que hay esferas donde, pues bueno, se dan las expresiones. Sí, efectivamente, pues esto de hablar de opinión pública tiene que ver con todos estos elementos que, pues, ustedes han señalado muy atinadamente, ¿no? Sin embargo, pues bueno, también vamos a robustecer un poquito con esta lámina que les estoy presentando, esto de la opinión pública. Dice, perdón, vamos ahorita a entrar a un concepto de la opinión pública. El concepto de opinión pública se utiliza para hacer referencia a las diferentes formas de expresión que una comunidad puede tener respecto de temas públicos. Sin embargo, no existe un consenso relacionado con su definición, y en este sentido hay tantas definiciones como atención acaparado de estudiosos de las distintas disciplinas, desde sociólogos, filósofos, pasando por politólogos, historiadores, psicólogos y comunicólogos. El interés por conocer la opinión pública ha sido una constante. Entonces, aquí estamos hablando de esta referencia a expresar los temas en lo público, en la esfera pública, ya no solo en lo privado. Y bueno, como vemos, estos estudios sobre la expresión de las personas, de lo que creen, lo que sienten, lo que quieren expresar en esta esfera pública, ha sido estudiado desde diferentes enfoques, ¿no? Entonces ahí tenemos que pues ha sido estudiado desde la ciencia política, desde la historia incluso, ¿no? Existía opinión pública fuera de la democracia, existía opinión pública en la antigüedad, y bueno, también los comunicólogos pues han encargado de estudiar esto, ¿no? Pues bueno, también no solo la información de la que se nutre, sino el feedback, la respuesta que hay respecto a la información, también eso podría ser opinión pública. Entonces lo que tenemos es que opinión pública sí nos habla de esta opinión que se expresa en esta esfera, pero que también va a tener una complejidad. Aquí ordené mal las láminas, discúlpenme. Entonces así tenemos que, pues en principio todo el mundo se va a preguntar qué es la opinión pública, cuál es ese concepto, y vamos a encontrar conceptos de opinión pública, muchísimos conceptos de opinión pública. Y a su vez también vamos a encontrar quiénes son los sujetos, quiénes están involucrados. Estos estudios van a estar interesados en quiénes son los sujetos que intervienen en la opinión pública. Y a su vez, pues bueno, ¿cuál es el objeto de que estos sujetos estén opinando? ¿Cuáles son los asuntos de los cuales vamos a opinar? ¿Será cualquier asunto? ¿O qué asuntos escalan a qué nivel para entender que la opinión pública está hablando de ellos? ¿Por qué están en boga? Y a su vez, pues bueno, esto de cuáles son los sujetos, cuál es el objeto, en qué espacios se desarrollan. Y así, pues bueno, vamos a ver en algunos autores van a hablar de las arenas o de los espacios en los cuales se da la opinión pública. Y así, pues vamos a encontrar que hay quien dice, pues está el espacio privado, el espacio público, el espacio de interacción entre lo público y lo privado, entre lo privado y lo público, pero también, pues bueno, habrá quien considere que no solo están estos dos grandes espacios, sino que existen arenas, lugares de interés donde se debaten diferentes situaciones, ¿no? Pongámoslo así como en términos de redes sociales en la actualidad, nosotros vamos a encontrar foros, por ejemplo, en Facebook, vamos a encontrar foros de jazz, vamos a encontrar foros de política, foros de manualidades, foros de intercambio de ropa, foros de consejos o tips para el hogar y en sí. Entonces, vamos a hablar que hay diferentes espacios para diferentes temas, diferentes arenas, pero también sobre otros temas específicos o de interés, ¿no? Ya muchísimo más especializado. Entonces, así encontramos que existen arenas de debate, por ejemplo, de temas jurídicos. Y así, pues bueno, encontramos que hay quien está interesado, ¿no? En debatir qué es la última resolución del TPJF, de la Suprema Corte de Justicia, de algún tribunal en materia civil, o administrativa, pero también, pues bueno, vamos a encontrar que existen otros foros de discusión respecto a otro tipo de temas, como la ecología, como pues no sé, ustedes, digo, ahorita se me fue, ¿no? La cantidad de temas que podemos discutir en una sociedad que son infinitas, ¿no?
pero ahí estamos hablando de que existen muchísimas arenas de las cuales nosotros podemos hablar. Ahora, hay otro fenómeno que también es de la opinión pública ha tenido, por favor, Julio César, me parece que está abierto tu micrófono, no vayamos a escuchar ahí algo que no nos corresponde. Ándale, muchas gracias. Nos ha interesado, o se ha interesado sobre esta cuestión de cómo se genera la opinión pública. ¿Quién la genera? ¿A través de qué mecanismos, no? Esto es, pues, como señalo yo aquí, ¿a través de qué medios? ¿Cuáles son los medios por los cuales se genera la opinión pública? En algún momento se planteó así como muy claro, la opinión pública se genera a través de los medios de comunicación masiva. En la actualidad, pues ya estamos repensando que no son los únicos. Y es más, que incluso hasta cierto punto están siendo ya superados o relegados estos medios, ¿no? Digo, habrá que discutir. Ahora, también respecto de cómo se genera, a veces pareciera ser pues que hablamos mucho de cómo se genera en sistemas democráticos, pero también en otro tipo de sistemas no democráticos o en otro tipo de sistemas de dominación, ahí me vi muy de ciencia política, realmente también cómo se genera la opinión pública. Parece ser que pues ahí es como, digo, hay quien lo coloca así, pues es el Estado el que genera, ¿no? O la dominación la que genera. Sin embargo, hay un estudio que no propiamente es de comunicación política, pero que se puede hacer un estudio de comunicación política y de opinión pública que se llama El queso y los gusanos, de Carlo Ginzburg, en el cual observamos que incluso en los sistemas que consideremos que han monopolizado de manera más férrea los medios de comunicación, o que pareciera que la gente no tiene la forma de opinar, existen formas de opinión subalternas. Siempre van a existir formas de hacer saber una opinión que no necesariamente es la institucionalizada o la estatal, ¿no? Entonces, es bien interesante porque, pues, digo, vamos viendo cómo se está complejizando esto del concepto de la comunicación política y de todo lo que tiene que ver esta idea de estas dos palabras, ¿no? Y bueno, continuamos. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de la comunicación política? ¿La comunicación política en sí misma tiene un propósito o la forma en la que se genera la comunicación política tiene un propósito? He sabido desde incluso, ¿no? Hay un libro que se llama El sentido del cine, de Sergei Eisenstein, en el que, por ejemplo, él plantea, ¿no? En los orígenes del cine, la idea de generar un cine que genere un movimiento, una forma de acción, una forma de ser. Entonces, estamos hablando que, pues bueno, sí existen estos propósitos detrás de la información y de la opinión pública, de dirigir la opinión pública, pero también no solamente está este único propósito de la opinión pública, o no solo está este sentido, sino que también pues se puede hablar de opinión pública y lo señala así Habermas, ¿no? En contextos democráticos donde la opinión pública, ¿no? Genera primero, bueno, un espacio de información y posteriormente este espacio de información genera la posibilidad de contrastar opiniones, de deliberar, ¿no? Y entonces ahí es donde él empieza a esculpir su teoría de la democracia deliberativa. Entonces, tenemos esta otra acepción, pero también en algún momento los estudios de la opinión pública abordaron la cuestión de, pues, que la opinión pública también servía para formar agenda. ¿Cuáles son los temas relevantes que resultan para una sociedad? Y a partir de eso, de esta agenda, ¿cuáles son los que se deben de resolver? O en sentido contrario, ¿cuáles son los que gubernamentalmente se buscan insertar en la sociedad y que, pues bueno, se van a colocar como los temas a resolver, ¿no? O que se les busca apoyo para su resolución. Y bueno, finalmente también está esta cuestión que tiene que ver un poco con lo que he señalado anteriormente, la manipulación social o la de direccionar, incluso en sentidos democráticos, una elección, ¿no? Entonces, ¿cuál es su propósito? Es también bastante complejo. ¿Cómo se ha transformado? Pues de esa forma hemos iniciado esa sesión, que va desde
incluso, ¿no? Hay estudios, hay quien considera que la opinión pública va anterior a la a la aparición de los mass media, y pues ha estudiado, ¿no? Si existía opinión pública en otras épocas, en otras formas de gobierno, en otros contextos, y pues y si se puede considerar a eso opinión pública, ¿no? Pero nosotros nos vamos a quedar con aquellos que tienen que ver con esta evolución desde los mass media, radio, televisión, periódico, hasta pues esta era de la información, ¿no? Ya incluso que se pueden denominar como de 5G, de la rapidez inmediata con la cual nos comunicamos, con la cual nos expresamos y también con la que podemos reaccionar de forma virtual, pero reaccionamos. Ahora, algo muy importante respecto de la opinión pública es la importancia en los sistemas democráticos. Como veremos, tal vez ya no sea solamente la intención de dirigir la campaña, ya no solo sea la intención de dirigir una agenda de gobierno, generar una agenda setting, sino que también es la deliberación, la decisión sobre los temas que son de importancia y a través de los cuales nosotros democráticamente podamos resolver o podamos llegar a acuerdos que nos permitan, pues bueno, llegar al punto que si no, que creamos, ¿no? En el espacio social bien común, muy idealistamente, pero también, pues bueno, estos acuerdos pues nos sirven al menos también para la gobernanza. En fin, finalmente, ¿cuál es el impacto? También estos estudios se pueden abocar a qué es el impacto. El individuo, o sea, ¿a qué escala? A la escala del individuo, a la escala de la comunidad, de la sociedad, de la región, e internacionalmente. En algún momento yo les planteaba esto, ¿no? De qué tan complicado era tal vez que un individuo pudiera generar opinión pública en su comunidad incluso, ¿no? Aunque sea un espacio pequeño. En la actualidad ya hablamos, ¿no? De que hay temas en los cuales ya no solo los abordamos desde el espacio de nuestra comunidad o de nuestro espacio de nuestro hogar, sino ya también nos involucramos con temas que tienen que ver con lo nacional, con lo regional e incluso lo internacional, ¿no? ¿Cuántos a lo mejor de ustedes, ¿no? En algún momento han colocado alguna banderita, ¿no? En apoyo, ¿no? En su perfil de alguna red social, alguna banderita o algún algún distintivo, ¿no? En su fotografía que apoya alguna causa que tenga que ver con algo del ámbito internacional, ¿no? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien se ha involucrado con algún tema? ¿No, nadie? Bueno, pues qué mal, ¿eh? Porque deberían de vincularse, ¿no? No, no es cierto, digo, cada quien. Bueno, en fin, entonces aquí estamos viendo cómo, pues, la opinión pública es un tema inmenso, grandísimo, se puede abordar de diferentes formas, conceptos muchísimos, ¿no? Es una complejidad este tema que rebasa con mucho lo que puede ser esta sesión, pero no está de más clarificar que justamente, pues, la opinión pública tiene que ver con todos estos aspectos y tomarlos en cuenta a futuro cuando nosotros, pues, tengamos o queramos opinar sobre la opinión pública, pues no consideremos que también se trata simplemente de algo maniqueo, que solo se trata de algunos cuantos, que la opinión pública no tiene nada que ver con ustedes, al contrario, la opinión pública tiene que ver mucho con ustedes, ustedes son parte de la opinión pública no únicamente se trata de esta influencia, sino que ya también estamos hablando de contrainformación, ya estamos hablando de nuevos modelos en los cuales nos estamos relacionando, de nuevas formas de impactar a otros niveles y sobre todo de deliberación, que yo creo que es lo más importante, que la ciudadanía delibere de los asuntos. Sí, siempre va a haber políticos, partidos y demás que van a estar interesados en coaccionar, en desviar, en relacionar hacia otro punto, ¿no? Algún aspecto, pero siempre pues está esta otra posibilidad, ¿no? Y sobre todo en esta actualidad donde hay bastantes herramientas, otras herramientas para generar la otra opinión pública, si lo quieren ver de esa forma. Y bueno,
Ahora sí, pues como ven, esto de la opinión pública es algo bastante, bastante complejo y que se puede abordar. Aquí les pongo pues algunas, pues publicaciones, ¿no? Que desde diferentes perspectivas, ¿no? Fíjense esto: Historia y crítica de la opinión pública de Habermas, de Lippmann, la opinión pública, de Noel Newman, La espiral del silencio, que es una de las publicaciones que más se citan en ocasiones respecto de la opinión pública. Pero también tenemos gente que no solo es un comunicólogo o está interesado en esto, ¿no? Como Habermas, sino que también, por ejemplo, aquí les colocaba este libro de Chomsky, ¿no? Sobre la propaganda, ¿no? Y la opinión pública, y lo mismo de Edwards sobre propaganda. Y pues bueno, así también tenemos revistas incluso especializadas como esta, ¿no? Revista Latinoamericana de Opinión Pública, Public Opinion, etc., ¿no? Entonces el mar es bastante. Pero bueno, esto de las definiciones, pues nos vamos a brincar. Lo que nosotros vamos a algo que me interesa antes de seguir avanzando y que tiene que ver relación con lo anterior es esta perspectiva. Puede haber estas dos perspectivas en términos generales de la opinión pública. Por un lado, una perspectiva elitista y por otro lado, una perspectiva pluralista de la opinión pública, ¿no? Así tenemos que, por ejemplo, pues en esta perspectiva elitista de la opinión pública, pues hay quien considera, ¿no? Que son grupos en el poder los que están generando esta opinión pública que busca impactar, no, y fíjense, no se le denomina como ciudadanía, se le denomina a la masa, ¿no? Ahí ese corpus sin sentido, ¿no? Sin gran formación, ¿no? Y que debe ser dirigida, ¿no? O también, pues, quien considera que a lo mejor es una élite política o incluso diferentes élites políticas las que están guiando la comunicación o los temas que deben estar en la agenda. Otra perspectiva que incluso en algún momento fue debatida en México, ustedes recordarán, es esta, la de las élites con acceso a medios de comunicación, o que son aquellos que, pues, los que tienen estos medios de comunicación, los que van a generar la opinión pública. Uno de los ejemplos más viejitos, a lo mejor alguien ha visto, o digo, ya es una película muy viejita, El Ciudadano Kane. ¿Alguien vio Ciudadano Kane? ¿Sí? Juan Ignacio, ¿nos comentas de qué se trata Ciudadano Kane en la parte de comunicación política? Bueno, a mí me pareció que es una película compleja. Sí, sin duda. Y además también me pareció innovadora porque efectivamente cambia el modelo de comunicación que tenían ellos en esa época. O sea, me parece que hay una comunicación disruptiva a partir de la condición del protagonista. No te escuchamos, Alex. Ah, perdón, pero ¿recuerdas un poquito quién era John Foster Kane? ¿Y qué hacía con su periódico? Bueno, sí me escucha, ¿verdad? Ok. Perdón, es que como que tuve una variante en la señal. Sí, es que buscan una palabra, ¿no? De la última que pronuncia. Sí, pero yo me refería, perdón, sí, exacto, de Rosewood, pero yo me refería más bien a la parte en la que él, pues bueno, se hace pareja sentimental de una actriz que es muy mala, muy, 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 muy mala, ¿no? Entonces, él lo que hace con su periódico es publicar constantemente que esta actriz está rompiendo todos los récords en los teatros. Es una persona, o sea, cuando en el teatro se presenta ella, nadie la va a ver. Solo van 3 personas contratadas por él, ¿no? Entonces, lo que hace es publicar que ella es un éxito. Y es todo lo contrario, ¿no? A lo que sucede, él lo hace, ¿no? Entonces, cuando quería poner este ejemplo, digo, ya voy a tener que actualizar mi cartera de ejemplos cinematográficos porque se están quedando muy viejitos. Lo que sucede, y tiene que ver con esto que planteaba de las élites con acceso, pues cómo las élites también pueden influir en generar
una opinión pública. Aquellos que tienen un periódico, una televisora, una radiodifusora, etc., pues podían en algún momento influir, o pueden, ¿no? Hasta hoy fecha que pueden influir en la opinión pública, en aquello que nosotros nos estamos interesando. Bueno, muchas gracias, Juan Ignacio. También, pues bueno, dentro de esta perspectiva elitista, Mitch, por favor. Sí, gracias. Fíjate que esta película de Orson Welles creo que también retrata otro fenómeno que está viendo ya actualmente un poquito más, que es el de las fake news, ¿no? Al final, cuando el Citizen Kane tiene ya el poder del diario, empieza a cambiar las propias noticias, o sea, él empieza a formar la opinión pública. Realmente él es el que va haciendo una dirección sobre qué es lo que se tiene que debatir o qué tema se tiene que discutir. Creo que es uno de los puntos importantes de una película que, como dijo Juan Ignacio, es compleja, pero es muy buena, ¿no? Y te quedas, y es que es complicada entenderle porque si te pierdes 5 minutos de algo, ya no sabes qué sigue de la trama. Entonces creo que otro de los puntos que podemos ahí ver eso es cómo se puede ir dirigiendo la opinión pública a partir de una élite que es un dueño de medios de comunicación. Muy bien, Mitch, aquí así tratamos. Efectivamente, muy bien señalado. Esto se llamaría crear agenda desde los medios de comunicación. Sí, exactamente. ¿Cómo se llamaría? Crear, exactamente. Sí, efectivamente, fíjese, es muy atinada la participación porque sí es lo que hace este personaje, John Foster Kane, con su periódico. Empieza a hacer ese cambio y era lo que había señalado de alguna forma con la noticia de esta señora. Cuando ella no es un éxito, ella cambia totalmente, señala, ella es un éxito en el teatro, ¿no? Y pues va influenciando, ¿no? Va creando otro tipo de noticias, pero fíjese, sí, exacto, se genera ahí un fenómeno que actualmente hablamos, el de las fake news, el de las noticias falsas, y lo vamos a ver un poquito adelante. En fin, avanzamos. También, pues bueno, dentro de esta perspectiva elitista, también tendríamos aquellos que, pues bueno, son comunicadores especializados. En la actualidad también está este debate sobre pues que cualquier persona en ocasiones considera que puede reportear, ¿no? Desde el lugar en que se encuentra con los medios que posee, ¿no? Y esto es desde un celular, una cámara, ¿no? Que tenga. Y entonces, pues actualmente se habla, ¿no? Pues que el periodismo improvisado, si es necesario, si no es necesario, qué tan adecuado es que cualquier persona pueda informar o crea que está informando, demás. Pero bueno, en esta perspectiva elitista nos quedamos con que pues son los especialistas los que pueden comunicar, ¿no? Son los comunicadores, los periodistas, los analistas, aquellos que pues bueno, tienen la experiencia, la expertise para poder comunicar. Alan, por favor. Maestro, perdón que lo interrumpa, pero aquí hay algo que tocó muy importante y yo estoy haciendo un artículo sobre precisamente articulistas contra o versus influencers, ¿no? Y llego en una parte de esta relatoría, de este ensayo, maestro, que a dónde están las asociaciones de profesionales de la comunicación, la asociación de noticieros o locutores, o de especialistas o profesionales con una cédula profesional y que al final deberían de dar un posicionamiento, ¿no? Llego a esa pregunta, maestro, ahorita, qué bueno que la hizo para aclarármela en esta parte de la cuestión legal, porque yo veo muchas plumas, muchos articulistas que pues al final de cuentas, pues ellos dan su opinión, una opinión a veces muy importante, y como líderes a veces de opinión que a veces se tenían contemplado el de un escritor o el de un reportero o el de un periodista, y ahora le hacen más caso a un influencer, ¿no? Y digo, bueno, ¿y dónde están ellos? Que es su chamba, ¿no? Es como si dijéramos los psicólogos, oye, pues ya vinieron los motivadores, ¿y dónde están 4 años o 5 años de carrera, más especialidades, más maestrías y todo esto? Y digo, y le haces más caso al motivador, ¿no? Es un ejemplo, maestro, pero gracias. Yo sí quisiera escuchar esa opinión de un abogado también, ¿no?
No, mira, yo creo que o sea, posicionamiento jurídico no te lo podría dar, sinceramente. Es bastante gracias, complicado el tema, pero el debate, la verdad, sí, no, gracias a ti, Alan, pero mira, la verdad es que es muchísimo más complicado de lo que parece. Y sin duda alguna, este tema está ahí, digo, ojalá nos puedas compartir, Alan, tu artículo, pues para saber, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Tú eres el experto, incluso en este momento, en esta parte de la comunicación, en este punto de la comunicación política, pues tú se nos estás presentando sin ser pedante en sentido alguno, como el que está abordando este tema, ¿no? Y sería bastante interesante que fueras tú quien nos comparta pues tus descubrimientos, ¿no? O lo que consideras tu opinión y que la hagas pública sobre este punto en específico, ¿no? Claro que sí, Y maestro. bueno, Con todo gusto me gustaría que lo leyera y me diera su punto de vista. muchísimas gracias, pues si no lo compartes, aquí al final pongo mi correo electrónico y Sí, quien así maestro, lo por decida, favor. envío la presentación y también le envío tu artículo, ¿no? De hecho, maestro, tengo una anécdota rapidísimo de cuando usted inició sobre el periódico de nuestra época, porque también, maestro, yo creo que por ahí andamos. Rápidamente le comento. 1990, yo llego aquí a Tlaxcala, recién egresado de la carrera de psicología, y me invitan a dar clases a una preparatoria particular. Entonces, yo quería abrir criterio, ¿no? Vamos, joven, veintitantos años, salía el uno más uno y la jornada, ¿no? Me sentía muy identificado con el Santo y la Tetona Mendoza. y, y es- y esa parte, maestro, de la izquierda, ¿no? Vamos a mejorar el país y toda esta parte, ¿no? Aquí en Tlaxcala. Y se me ocurre era una preparatoria de la Orden de los Escolapios, religiosa, y pues yo me ocurro, pues venía del Distrito Federal, maestro, de la Universidad Autónoma Metropolitana, digo, pues vamos a abrir mente, ¿no? Vamos a prepararlos a los preparatorianos y de los de secundaria. Y se me ocurre pedir precisamente los periódicos del uno más uno y la jornada. No, santo, yo, si creen, la Santa Inquisición, maestro, porque llegaron con el director general, oye, el psicólogo, el maestro, tiene algún convenio, no sé si sepas, director, que nada más distribuyen 50 ejemplares para todo el estado del uno más uno y de la jornada, maestro. Entonces, mis alumnos tenían que llegar muy temprano a la capital del estado a que les tocara un periódico. Entonces, años después, maestro, muchos años después, tuve la oportunidad de ya encontrar estos alumnos siendo presidentes municipales o diputados y viéndolos bajo el hombro la jornada. Entonces, digo, ahí está que cuando uno, como lo que usted puso del ciudadano, que cuando empieza uno a meterle las noticias, pero las noticias reales, ¿no? Las que sí no son fake news, ahí está un cambio ideológico, ¿no? Por eso hago esta investigación, maestro, de los articulistas contra los influencers, ¿no? O sea, esta parte de cómo, cómo tener una base muy bien cimentada con un periódico, o sea, por lo menos ya la noticia, ¿no? Entérate cómo está estructurada tu noticia, maestro. Pero le comento esa anécdota. Gracias, maestro, por dejarme No, platicarlo esto. muchísimas gracias, Alan, por tu participación y, pues bueno, tu experiencia que también es muy interesante y fíjate, nos plantea y nos da pie para lo siguiente, ¿no? En esta perspectiva elitista, a lo mejor tú no te consideras así, pero sí está aquellos que tienen cierta formación, aquellos que tienen cierto impacto, relevancia en sus comunidades, en sus espacios, y pues bueno, tocar como líder.
Perdón, ¿ya me escucharon? Sí, ya se escucha. Disculpa. Muchas gracias, Mino. Una disculpa, pero siempre que uno quiere que funcione bien. Bueno, déjenme estar la presentación. Bueno, pero bueno, también esto, lo que señalaba este Alan, pero pues sí también era un líder de opinión. Y en esta perspectiva, aunque pues parezca que no coincide, pero sí también en esta perspectiva elitista está ahí esta parte donde están esos líderes de opinión, aquellos que tienen una formación, una preparación, aquellos que pues bueno, tienen una autoridad, ¿no? También existen otros perfiles, pero bueno, aquellos que tienen autoridad y pues pueden establecerse como líderes de opinión. Ahora, dentro de esta perspectiva elitista existe también esta particularidad de considerar que existe cierta parte de la ciudadanía, cierta parte de la población, la cual pues bueno, esta sí está informada, sí tiene una calidad y es la que una formación muchísimo más amplia, ¿no? Otra calidad, incluso lo colocan algunos autores, pero pues bueno, esos son los que también generan opinión pública. Y finalmente, más recientemente, pues está esta perspectiva de los influencers, ¿no? Aquellos que pues se van erigiendo como figuras, ¿no? Con un número importante de seguidores por diversos motivos, pero que están impactando. Uno de los casos más interesantes de estos influencers, pues bueno, está el de Rezo, o Rezo, no sé cómo se pronuncia, es alemán, en las pasadas elecciones en Alemania, ¿no? Donde pues se tuvo un papel muy importante, un video que difunde de 50 minutos, en los cuales, pues bueno, él expone los motivos por los cuales no votar por una opción política, ¿no? Entonces, pues ahí vemos, ¿no? También está esta perspectiva. Ahora bien, en esta perspectiva hay otra perspectiva que es la pluralista, pues ahí donde se habla de la ciudadanía, pues que es ahora sí una esfera muchísimo más amplia, donde se forma la opinión pública y que, pues bueno, no necesariamente se forma de las mejores opiniones o de las más informadas, de las más documentadas, sino que involucra cualquier tipo de opinión. No todas las opiniones son válidas y todas generan opinión pública. E incluso, pues bueno, aquellas que podemos catalogar en la actualidad como fake news, noticias falsas o que tienen ciertos sesgos en la información que se está proporcionando, ¿no? Y pues así, pues lo que podemos incluir ya en estas perspectivas pluralistas es pues grupos, colectivos, expresiones sociales, porque también recordemos que hay colectivos, organizaciones no gubernamentales o ciertos grupos de expresión social que también están generando opinión pública. No podríamos negar que Greenpeace en algún momento genera opinión pública. No podríamos negar que a lo mejor el EZLN en algún momento o cada vez que llega a salir genera opinión pública. Y pues bueno, ahí estamos hablando de que pues existen otras formas de considerar que se genera la opinión pública. Finalmente, pues se puede utilizar otras expresiones de aquellos que generan opinión pública como la masa, la sociedad, el pueblo, la ciudadanía o, más reciente en esta era digital, los usuarios de redes sociales. Son los usuarios de redes sociales los que también podríamos considerar que en esta perspectiva pluralista está generando opinión pública, ¿no? Recordemos, ¿no? Muchos casos donde, recuerdo uno como yo soy, Michilover y en sí yo soy del Club del Suave Lomito fan, entonces recuerdo un caso que llegó donde pues por los tags que sigo, de un perrito que se había perdido, ¿no? En una colonia, y la gente se empezó a comunicar y como sea, ya estaba ahí la comunicación por todos lados y el perro fue localizado a las 3 horas, ¿no? Pero también hay un caso de hace ya algunos años donde, digo, no es un ejemplo político, es un ejemplo campechano, tomémoslo como un ejemplo de viernes.
recordaban ese caso donde había una señora que puso que se le había perdido una camioneta, ¿no? Y había subido nada más un dibujito, ¿no? De la camioneta, esta era la camioneta perdida. Y pues bueno, empezó a haber gente que, ¿no? Y ya encontraron las ruedas, ¿no? Y unas ruedas dibujadas, ¿no? Ya la encontraron desarmada. Y ese mensaje de esa señora, ¿no? Que había dibujado, pues sin intención alguna de trascender, llegó a Indonesia, a Rusia, a África, ¿no? La encontrábamos gente que reportaba, ¿no? En Argentina, en la Patagonia, en fin, ¿no? O sea, la camioneta llegó al sinfín de lugares de habla española y no española. Entonces, ahí es donde vemos cómo, pues, también existe estas posibilidades, ¿no? Y bueno, vamos a continuar. Así tenemos que, pues bueno, están estos espacios en términos muy, muy generales de lo que se consideraba era lo de los espacios donde se da la opinión pública, ¿no? Este espacio privado, este espacio público, la interacción y la deliberación en medio, y pues cuyos canales eran los medios de comunicación. Yo considero que en la actualidad la verdad es que pues esto ha quedado un tanto rebasado, porque ya podríamos hablar incluso de diferentes espacios públicos, de diferentes niveles, si tal vez lo quisiéramos ver así, de diferentes también productores de la opinión pública. Sí, efectivamente sigue generando opinión pública aquellos que tienen medios de comunicación, pero también ya lo generan los influencers. Alguna vez, tal vez, María Eugenia, Efren, Olegario, Yatmi, Rubí, publiquen algo, ¿no? Un comentario, y en ese momento, tal vez, ¿no? Así como en la teoría del caos, ese tweet sin intención alguno, tal vez se genera, ¿no? Algo muchísimo más grande de lo que pudiera uno esperar, ¿no? Entonces estamos hablando de que esto se ha complejizado, y espero que con los puntualizaciones anteriores pues haya quedado claro que pues ya no podemos hablar simplemente de estos circulitos, ¿no? De los espacios público-privado, de la interacción, del feedback, ¿no? Ya realmente es pues muchísimo más complejo de cuando hablamos de opinión pública, ¿no? Así, pues bueno, está en esta perspectiva de los elementos, ¿no? Que se necesitaban para la opinión pública, donde encontrábamos, pues, que se requería un espacio, ciertos tipos de mensajes, información, y pues posteriormente ahí se daba la generación de opinión pública, y pues que esta se hacía, pues, como señalaba yo, en esto que también he denominado como la complejización de la democracia, pues, ya no solo requiere de estos 4 ingredientes, ¿no? Ya en la actualidad puede requerir de otros ingredientes, de otras herramientas, ya se cocina por diferentes chefs, si lo vemos como una receta, y pues las salidas pues ya son muy diversas, pueden ser para públicos muy específicos, para la amplitud de la ciudadanía, pero ya no solo, tal vez solo de ese tema, sino también podemos hablar de un impacto en términos locales, nacionales, regionales e incluso internacionales, ¿no? Entonces, es ahí donde vemos cómo la opinión pública se ha ensanchado, se ha desbordado, ¿no? Hacia otros niveles. No es que antes no fuera de esa forma, pero creo que hemos cambiado, ¿no? Los parámetros o los ingredientes, y ahora tenemos a lo mejor una revolución, ¿no? De aquello que nosotros teníamos anterior, y que, pues bueno, ya no podemos negar que tiene otras particularidades, y que no puede analizarse a como se analizaba anteriormente la opinión pública. Entonces, así, pues, digo, como un breve, ahora sí que para irme un poquito más rapidito, porque nada más nos queda una hora, hemos avanzado de esto que en algún momento se conoció como la agenda setting, ¿no? Donde los gobiernos coludidos o en relación con los medios de comunicación, pues establecían, ¿no? Cuáles eran los temas, y pues posteriormente ya la ciudadanía opinaba de ellos. Pues creo que se ha evolucionado bastante, ¿no? E incluso, pues, lo que tenemos en la actualidad, pues, es que esa agenda setting, pues, digo, no deja de estar influenciada por el algoritmo, ¿no? Ustedes saben que, pues, las redes sociales se le tiene algo que se le ha denominado el algoritmo, ¿no? Pero ¿qué es ese algoritmo, no? Pues es un estudio que se hace
de nuestras preferencias, de nuestros gustos, de lo que no nos gusta, de los sitios a los cuales accedemos, con qué frecuencia, cuáles son nuestras búsquedas, y lo que ofrecen las redes sociales es acercarnos a aquello que es de nuestro agrado, ¿no? Tal cual, pues en esta época, pues hablamos de un gran procesamiento de la Big Data, ¿no? De un gran procesamiento de información, que lo que está haciendo es filtrar toda esa información a nuestro gusto, en apariencia, porque también lo que nos hace es sugerirnos temas de los cuales, pues bueno, vamos a opinar. Tal vez la agenda setting ya no se construye entre gobiernos y medios, y, bueno, empresarios, ¿no? Dueños de los medios, pero ahora pues tenemos algo muy distinto que también se puede considerar que también se construye por lo que nosotros hacemos. Si bien existe este algoritmo, también podemos considerar que las personas también en ocasiones llegan, o más bien en muchas ocasiones también influyen en lo que es tendencia en las redes sociales. Así, pues en ocasiones tenemos temas pues muy, muy diversos, ¿no? Fíjense, aquí no hice una copia muy mala, ¿no? De Trending Topics, ¿no? Pero tenemos así desde el feliz fin de semana, Ricardo Peláez, yo supongo que ahí estaba por una cuestión de la selección mexicana, o no sé, del fútbol o algo así, el perfecto chavorruco, sígueme es viernes, Guardia Nacional, ¿no? En todo el mundo, pues incluso algo que está ahí en árabe, el Betis, por ejemplo en México, pues algo, ¿no? Guardia Nacional se repite, Guillermo González Camarena, entonces, vean, ¿no? Cómo vamos teniendo diferentes temas, ya sea por el algoritmo, pero también porque de alguna forma los usuarios sí están construyendo lo que se está señalando, de lo que se está hablando, mejor dicho, de lo que se está hablando en redes sociales, ¿no? No sé cuántos de ustedes tengan Twitter. ¿Sí tienen Twitter? Sí. A ver, el IDET que lo dijo así muy convencido. Yo sí, yo ya. A ver, por ejemplo, ¿tú para qué utilizas Twitter y cuándo sigues una tendencia? Bueno, yo lo utilizo para ver los temas que están de relevancia política, porque ahí es cuando, pues, es el primero, o sea, lo primero que sale en temas políticos es como que la primera red social donde sale. Fíjense muy bien esto que señala el IDET, porque efectivamente actualmente pues nos comunicamos, bueno, nos informamos de otras formas, ¿no? Y interactuamos con la información de otras formas. Yo había iniciado esta sesión hablando de cuando pues yo iba por mis periodiquitos ¿no? Y pues ya señalaba esto, ¿no? Y vean, ahora, igual que el IDET, me acuerdo que hace un par de años, uno de mis tíos, que pues de por sí yo ya estoy old school, mi tío es como old school por dos, ¿no? Ahí eso de boomer ya ni lo entiende con eso, ¿no? Hasta creo que lo toma bien que le digan boomer, ¿no? Entonces él me dice, por ejemplo, hijo, ¿tú en qué te informas, no? ¿Dónde te informas? Porque yo veo que estás muy sesgado de la información, ¿no? Y yo, ¿cómo? Pues en Twitter, pues ahí estás mal, te están manipulando. Y yo, ¿por qué, no? Y yo, no sé, o sea, ¿qué es lo que tiene de malo, no? Sí, por ejemplo, ¿a quién lees? Y yo, pues bueno, si yo me quiero informar sobre algo que sucede en la Suprema Corte de Justicia, pues la verdad es que, o bueno, pónganle en temas electorales, ¿no? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo la verdad es que sigo de inmediato al magistrado Felipe de la Mata, ¿no? Que siempre está, ¿no? Informándonos qué está sucediendo en el tribunal. Entonces, pues ya no es necesario recurrir a un periódico, ya puedes ir directo a quien está generando la información, la nota, quien pues te puede informar de primera mano cómo sucedieron las cosas. Ya no es necesario llegar a esos intermediarios. Cambia la forma o cambió la dinámica en la cual nosotros nos allegábamos de la información, ¿no? En fin, pues actualmente ya no recurrimos, claro, sí, y ahora sí que por tradición uno sigue leyendo articulistas y periódicos, pero no deja ya de informarse directamente con las fuentes, con las instituciones, con las cuentas que tienen estas y por las cuales hacen los comunicados expresos
o los mismos actores políticos, no sé, por ejemplo, yo creo que mucha gente últimamente fue a la cuenta de ¿cómo se llama? Nieto, de Santiago Nieto, ¿no? A ver, pues, cuál era su opinión, ¿no? Sobre lo que había ocurrido, ¿no? Y él ya dio su opinión, bueno, ahí se quedó, tal cosa, pero así regularmente ya lo hacemos, ¿no? Cambia. Y bueno, antes de seguir avanzando en esto, pues les quería comentar que pues existían estos estudios, ¿no? Sobre cómo se generaba la opinión pública, ¿no? Y por ejemplo, encontrábamos este modelo de Phillips Davidson, ¿no? Donde pues él hablaba sobre la génesis del problema, el surgimiento de influencia y liderazgo, la formación de públicos, las acciones que se daban y después la disolución de la opinión pública. Y así teníamos, por ejemplo, esta también de Kimball Young, definición del problema, exploración de interrogantes, debate de soluciones, consenso, votación, triunfo de la mayoría. O de Giovanni Sartori, élites dan a conocer su opinión, la opinión se da la opinión del pueblo, la controversia y finalmente la identificación con el grupo afín, posicionamiento y solución. Estos eran modelos en los cuales pues trataban de explicar cómo se daba la opinión pública. Yo creo que un ejemplo de estos modelos de cómo se daba la opinión pública podría ser este caso, ¿no? De Chile, ¿no? En el plebiscito de 1988, ¿no? Donde pues me parece que queda muy, muy de acuerdo. Digo, aquí nada más lo vamos a ver con fines ilustrativos, ¿no? De cómo era esta formación de la opinión pública cuando pues estos medios de comunicación masiva, los más media, pues generaban esta opinión, ¿no? Pues como ustedes saben, pues bueno, en Chile, pues bueno, Augusto Pinochet, pues dice, pues voy a poner ante pues la inercia internacional, ¿no? Que pues, y las críticas que ya había a su dictadura, pues él decide, ¿no? Pues voy a establecer un plebiscito donde se decida sí o no, continúo al frente del gobierno. Para ello, pues le otorga a pues, la izquierda o los grupos de izquierda un espacio publicitario, de modo que, por un lado, va a existir los spots publicitarios del gobierno o institucionales del Estado y por otro lado de la oposición, aquellos que decían no, que no continúe Pinochet. Y bueno, entonces pues tuvimos, por ejemplo, este tipo de spots por el lado de el no. Sí, la izquierda viene. Sí, la izquierda viene. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar. Porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar. Porque basta de miseria. Voy a decir que no, porque nace el arcoíris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mis maneras de pensar, porque sin la dictadura la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no, vamos a decir que no, oh, con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, oh, yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, oh, los gritos a triunfar. Vamos a decir que no, por la vida y por la paz. Terminemos con la muerte, es la oportunidad. Bueno, ya no lo acabamos ahora sí que discúlpenme por cuestiones de tiempo. Pero pues eso era el spot, fíjense, ¿no? El Estado le otorgaba a la izquierda, pues este tiempo en el cual pues podía exponer su posición y esto era uno de los spots que se utilizó, ¿no? Por parte de la izquierda para decir no a la dictadura, ¿no? Y posicionarse. Hay una película que, bueno, estelariza Gael García, no sé si alguien la ha visto. ¿La han visto? ¿Alguien la ha visto? Por favor, dígame a alguien que ha visto esa película.
Es imposible que este fin de semana no vean, digo, no pueden salir este fin de semana si no ven esa película. Es imposible que sigan en la vida andando por ahí sin haber visto esa película. Por favor, anótenla, véanla. Creo que estaba en Netflix, en Amazon, no sé. Creo que en Netflix estaba. Entonces, por favor, véanla, consíganla. Es muy, muy buena la película. Y bueno, continuamos, pues estaba esa parte y también estaba, fíjense, la parte del Estado, ¿no? Que tenía este tipo de spots. En cumplimiento a disposiciones referidas a programas electorales, los canales de televisión deberán integrar cadena nacional a partir de este instante. ¿Cómo? Ay, ¿lo podemos ver de nuevo? Porque nos hemos ganado la democracia, plena, estable, con total participación. Porque merecemos la paz y la grandeza. Marchemos todos juntos hacia un país ganador. Oye, a la hora que vienen llegando. Pero si teníamos que hacer otra cosa antes. Vamos a decir que no, yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no, por la vida y por la paz. Aunque el marxista se vista de seda, marxista queda. Construido un punto con nuevo Chile. Bueno, ya no vamos a escuchar a Pinochet, pero pues ven, ¿no? Ahí me parece que este ejemplo pues representa bastante bien este modelo que había señalado de Giovanni Sartori, ¿no? Donde pues bueno, existe un tema, pues ese tema entra en conflicto, surgen, ¿no? Las partes, en este caso pues vemos, ¿no? La parte estatal, ¿no? Del gobierno de Pinochet, y también pues bueno, la otra parte que es la de la izquierda, ¿no? Cada uno presenta su posicionamiento sobre el tema, si continúa en este caso o no continúa, y su perspectiva, ¿no? De lo que debe de ser, en ese caso, pues el gobierno, ¿no? De Chile, ¿no? Si continuar lo que el propio Pinochet considera que era una democracia, que pues evidentemente no era así, y que la historia pues nos hizo saber la opinión o lo que eso representó en la historia, pero en fin, ¿no? Ya no voy a emitir más juicio, pero bueno, ahí tenemos este ejemplo, ¿no? De contrapartes y cómo se genera una opinión pública y que a final de cuentas, pues esta acudió a un ejercicio y pues votó por el no. Parecía ser una carrera en ese entonces ganada y sin embargo, pues pierde el sí y gana el no y así se da una transición. Entonces, bueno, esto era como un modelo clásico, digamos, del estudio de la opinión pública o de cómo se generaba esta opinión pública. Y así, pues bueno, tenemos a diferentes estudios, aquí nada más lo vamos nada más estoy colocando este cuadrito rápido, pues perspectivas de ver cómo se genera esta opinión pública, de definirla, de considerar quiénes son los que forman la opinión pública, las temáticas, el ámbito, los tipos de opinión, ¿no? Y cuál es el objetivo. Ahora bien, hay una participación, perdón. Sobre el golpe de Estado en Chile, recomiendo ampliamente el libro La Conjura, los 1001 días del golpe de Mónica González. Muchísimas gracias, Efraín, por la recomendación. No lo he leído, lo voy a leer. Qué buena recomendación. Muchísimas gracias por tu participación, Efraín. Y bueno, ahora sí llegamos a esto que pues es, en esta segunda hora llegamos al tema, ¿no? Que nos incumbe en esta tarde ya parece noche, al menos en Ciudad de México,
de viernes, ¿no? Y tiene que ver con pues esta irrupción de aquello que se ha denominado como Internet, redes sociales, incluso ya hablamos de un Internet 2.0, ¿no? Donde ya no hablamos, bueno, haciendo un poquito de historia todavía de esto de la evolución del Internet, recordemos, ¿no? Aquellos primeros, cuando el primer acceso que al menos yo tuve, pues era bastante limitado, fíjense, era por algo que se llamaba módem, ¿no? Entonces utilizábamos módems, que eran unos aparatitos, y lo más rápido que llegó a ser un módem era 56 kilobits, ¿no? O sea, nada que ver con la banda ancha, nada que ver con la red 5G que actualmente tenemos en los smartphones, era bastante lento. Y los sitios de consulta eran pues más bien espacios, ¿no? Que cualquier persona construía, que pudiera pagar un sitio, un espacio, un sitio web, un dominio, y pues bueno, ahí cargar la información que consideraban. Sin embargo, era difícil interactuar con estas redes. Uno leía la información que estaba ahí presente en estos sitios y pues bueno, tal vez ponía al final, ¿no? Había una caja de comentarios tal vez, y uno podía opinar en esas cajas de comentarios, ¿no? Todo cambio, pues fue evolucionar, se quedó atrás esos 56 kilobits de conexión, pudimos bajar información de manera muchísimo más rápida, aparece en otros sitios y es donde hablamos de lo que se denominó como la web 2.0. ¿Y a qué se refiere esta web 2.0? No quiere decir que hayamos cambiado de canal, simplemente es que la forma en la que tenemos la interacción se ha transformado. Ya no solo se trata de visitar estos sitios, ¿no? Que buscaban mediante un buscador como Google, Yahoo, Yupi, ya nadie se acuerda de Yupi, América Online, cosas así, ¿no? Que existían, sino que actualmente, pues bueno, tenemos otro tipo de plataformas de interacción, como puede ser Facebook, como puede ser Instagram, ¿no? En las cuales estamos interactuando de manera inmediata, tenemos respuestas. En este momento, si yo pongo un post, puede que tenga un like, puede que tenga un comentario, puede que tenga una respuesta. Si pongo algo en Twitter, en este momento me estoy sumando a una corriente de información, en este momento estoy informando sobre un hecho, en este momento voy a recibir tal vez, ¿no? Bueno, en un par de segundos o de minutos, tal vez pueda recibir 1000 respuestas a favor, en contra o deliberando sobre mi opinión. Entonces, hemos transformado cómo pues nosotros nos comunicamos, cómo interactuamos y también cómo nos interesamos de los temas, ¿no? Y pues esto pues ha transformado y tenemos esta revolución digital, ¿no? Y entonces pues aquí fíjense, se señala, ¿no? Frente a la legitimidad de las democracias representativas tradicionales a las que se otorga un poder a la agenda setting, entendida como bla, 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 actualmente tenemos un espacio digital que garantiza la participación y que supone para Resina, una autora, una oportunidad para la ciudadanía en términos de activismo y deliberación sobre los asuntos públicos. Yo les mencionaba en el ejemplo con el que inicié de estos comités ciudadanos, cómo era tan difícil hacer llegar a la ciudadanía el proyecto de un ciudadano en la actualidad. No es, sigue siendo complicado, pues porque no siempre nuestros mensajes tienen la audiencia que nosotros querramos, ¿no? Nosotros a lo mejor una cuenta institucional puede querer a lo mejor una gran interacción, pero siempre pues tiene una interacción tal vez limitada, ¿no? En fin, no siempre es lo que nosotros esperamos, pero sin duda alguna sí existe esta posibilidad de evolucionar, de poder llegar a muchísimos más públicos, a muchísimo más personas, a hacer llegar nuestro mensaje, lo que nosotros queramos exponer, lo que nosotros queramos compartir o allegarnos o sumarnos a estos diferentes rubros, espacios, temas que se están opinando, se están considerando en el Internet, ¿no? Pero bueno, ¿por qué se dio este tránsito, no? Aquí, pues, hago un pequeño listado, pues, hablamos, ¿no? De que existe esta crisis de los medios tradicionales. Los medios tradicionales empiezan a agotarse, básicamente, pues, porque
la gente empieza a desconfiar de ellos, ¿no? Nosotros todavía recordamos esta parte del movimiento Yo Soy 132, que puso, ¿no? En cuestión, estemos a favor o en contra, o hayamos estado a favor o en contra de lo que representó el Yo Soy 132, la realidad es que vino a cuestionar, como antes no se había hecho, que recordemos que la elección de 2006 fue donde fue bastante claro el posicionamiento, la influencia que tenían los medios de comunicación en las elecciones, ¿no? Entonces, viene la respuesta posteriormente en la siguiente elección presidencial, 6 años después de este movimiento, y pues al igual que sucede en México, sucede en otros espacios del mundo, en otros lugares, donde también se empieza a cuestionar a estos medios tradicionales. Qué tan acertada es su forma de comunicar, si realmente están comunicando lo que la gente considera como la verdad o que consideraba como la verdad, y pues bueno, esto viene a impactar en su credibilidad. El deterioro de los intermediarios tradicionales, también los políticos y los grupos que eran los que generaban, pues bueno, hablamos actualmente de esta crisis de los partidos políticos, esta crisis de los políticos en los cuales pues ya no los vemos como intermediarios reales, ¿no? Los estamos queriendo mejor observar, calificar, evaluar, ¿no? Entonces ahí también se da este agotamiento, porque pues también se pone en duda esta relación que tenían los medios con los gobiernos, qué tan efectivos realmente son en comunicar lo que es del interés público, la desconfianza en los comunicadores. En algún momento, pues recuerden, ¿no? Recordemos, ¿no? A Jacobo Zabludovsky, ¿cuántos años estuvo, ¿no? En una televisora, ¿no? Y después, en la actualidad, es más, ya hay gente que creo que ya ni siquiera ve TV Azteca o Televisa, ¿no? Porque considera que estos comunicadores han perdido totalmente credibilidad. Y es más, un ejemplo creo que muchísimo más reciente fue este caso, ¿no? De este Javier Alatorre, ¿no? Cuando dice, no le crea a López-Gatell, ¿no? Paz, ¿no? Y si le quedaba algo de credibilidad, creo que ahí fue un golpe, un autogolpe muy, muy duro que se dio. En fin, existe esta desconfianza a los comunicadores. También, pues, el acceso a los recursos digitales, la información, pues, hace que la gente, pues, los públicos, los interesados, empiecen a buscar otros medios para informarse, como ya habíamos mencionado. La aparición de la Web 2.0, las herramientas digitales que se empiezan a hacer más accesibles, ya no son solo unos cuantos aquellos que pueden pagar un dominio, los que pueden opinar o generar un espacio de deliberación, ¿no? Y actualmente Alberto Isaac, Mauricio, Noemí, Yadmi, pueden hacer su propio blog, ¿no? Mi blog de opinión política, ¿no? Aquí no encuentren la mejor información política porque aquí solo castigamos a los políticos, ¿no? Pero en fin, ya pueden ustedes generar sus propios blogs, ¿no? Y eso hace que pues se nutran de otras fuentes, busquen otras fuentes, y pues la gente tal vez en algún punto pueda considerarlos que pueden informarse de mejor manera a través de sus blogs o a llegarse de materiales que son de su interés, ¿no? La laxitud de la regulación en el espacio pues también va a generar esta posibilidad, porque temas que no son debatidos en los medios tradicionales van a poder ser debatidos en las redes sociales. Aquellos temas que pueden ser vedados pueden ser discutidos en las redes sociales. Aquello que no puede estar o que nunca ha tenido espacio en los medios tradicionales puede tenerlo en el ciberespacio, y eso lleva pues que también se agote. Las facilidades para crear temáticas o encontrar grupos de personas, sobre todo esto, encontrar grupos de interés. Ustedes son terraplanistas, pues hay terraplanistas. Ustedes son de los Illuminatis, también hay, pero igual también si a lo mejor están interesados en temas de argumentación jurídica, en temas de capacitación electoral, en temas de justicia electoral, además van a encontrar seguramente algún grupo con personas de intereses y con sus mismos intereses con los cuales pues pueden interactuar, ¿no? Y aquí señalo como consecuencia también de esto el alcance de los mensajes sin límites fronterizos. Los mensajes que ustedes puedan generar o que cualquiera puede generar va muchísimo más allá. Teníamos estos ejemplos, ¿no? Que se suele citar bastante, que creo que ya hay otros,
lo de la primavera árabe, lo sucedido en Ucrania, y alguna catástrofe natural que haya impactado, que va más allá, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha sorprendido muchísimo sobre los sismos, ¿no? En la Ciudad de México, la cantidad de información que se sigue compartiendo sobre esos sismos o ese terremoto, y pues los límites que ha tenido esa información, ¿no? Y finalmente, pues el anonimato y la publicidad, ¿no? Aquí tenemos que pues cualquiera puede a través de las redes sociales guardar cierto anonimato y hacer público su forma de pensar sin temor a ser censurado, ¿no? Entonces aquí ya no existe la autocensura, el temor a tener algún tipo de represalia. Y esto pues considero yo que puede ser en términos muy generales lo que ha hecho abandonar este modelo clásico de la opinión pública que yo había señalado con el ejemplo de Chile, y pues nos ha hecho migrar hacia otro contexto, ¿no? Y pues bueno, así tenemos lo que les mencionaba, estas comunidades, ¿no? Comunidades virtuales, podcasts, blogs, wikis. Hay, por ejemplo, wikis de Star Wars, ¿no? Y temas de derecho, apenas encontraba una que era justamente de etimologías, ¿no? De grupos de personas que están buscando las raíces, ¿no? de las palabras, y su nuevo diccionario virtual, en fin, ¿no? Foros, microblogging, ¿no? Que es lo que muchos hacemos en nuestros espacios, como puede ser Instagram, como puede ser Facebook, donde nosotros estamos posteando los temas que son de nuestro interés, las fotos que consideramos que van ad hoc con lo que estamos tematizando, y los públicos que también, la información que respecto a los públicos que queremos atraer, ¿no? Así, pues, un claro ejemplo, ponía aquí yo Twitter, pero pues en la actualidad puede ser también TikTok, ¿no? Porque TikTok no solo es para bailar, vemos ahí TikToks también muy interesantes. Sabían que ha habido algunos TikToks por parte de TPJF, pues sí, los ha habido, se ha explorado, también se ha explorado el Instagram, y pues bueno, se busca llegar a otros públicos en estas otras plataformas, ¿no? No obstante, aquí señalo, si bien el ciberespacio ofrece oportunidades impensadas de intervención en la esfera pública, depende del grado de conectividad, por lo que en la práctica mantiene las restricciones y exclusiones que caracterizan a la esfera pública. Sí, efectivamente, o sea, pese a estas nuevas bondades, a esta revolución 2.0 de la información, no deja de existir población excluida, que pues tiene límites, ya sea desde la conectividad, pero también restricciones gubernamentales o por el contexto en el que se encuentran, que pues no pueden acceder a este ciberespacio, ¿no? Entonces eso pues genera limitaciones en donde pues no necesariamente existen las grandes virtudes. Ahora también pues las redes sociales, como mencionaba yo, pues obedecen a también otros fenómenos donde pues no necesariamente estamos hablando de los mejores espacios de libertad, de decisión, y eso pues lo vemos con este caso, ¿no? Sobre los sesgos, primero quiero abordar esto de los sesgos cognitivos muy rápido. Esta Rubí creo que se quedó pausada, algo así, no sé qué pasó ahí. Y bueno, el sesgo cognitivo. ¿Qué es el sesgo cognitivo? Es una interpretación errónea, sistemática de información, de la información que se dispone, que ejerce influencia de manera de procesar los pensamientos que nosotros tenemos. El sesgo cognitivo fue introducido por los psicólogos israelíes Kahneman y Tversky. Cada segundo tu cerebro ejecuta millones de procesos mentales. La probabilidad de que algún sesgo cognitivo influya en tu comportamiento es alta. ¿A qué se refieren los sesgos cognitivos? Es que nuestro cerebro procesa tanta información que en ocasiones tiene ciertos, formas de escapar o de procesar la información de manera muchísimo más rápida. Y entonces esto nos provoca que tomemos partido o juicio involuntariamente, nosotros no nos damos cuenta, de determinada forma, ¿no? Y esto pues puede provocarnos que, pues, aunque creamos
que estamos siendo totalmente libres de nuestro propio cerebro, de lo social, de la estructura que nos envuelve, pues esto no es así. Uno de los ejemplos, y que me parece uno de los más interesantes, es el sesgo de confirmación. Este sesgo de confirmación tiene que ver con la forma en la que nosotros mismos buscamos información. Siempre estamos buscando información, o sin darnos cuenta, mejor dicho, buscamos información que valida lo que nosotros creemos. Entonces, aunque nosotros tengamos el ciberespacio y tengamos buscadores muy potentes y diferentes espacios donde buscar información, que incluso pueda negar lo que nosotros consideramos válido, vamos a considerar que esta información no es adecuada o a lo mejor está sesgada y no nosotros. Entonces, esto provoca que, pues, si nuestro cerebro ya está actuando así, aunado a el algoritmo, lo que vamos a tener es que en ocasiones estemos buscando la información que nosotros queremos validar, que esté de acuerdo con nuestro pensamiento. Para detallarlo más, quiero poner este video, pero, lo vamos a ver rapidito. Pero creo que no jala, permítame. Si no, lo pongo de este lado. Ahí va. Bueno, no funcionó ese video, no sé por qué, pero esperemos que sí. Entonces, estos sesgos de por favor, si pueden buscar un poquito qué son los sesgos de información, me van a ayudar muchísimo. Pero yo me quedo ahorita momentáneamente con este sesgo de confirmación, donde nosotros buscamos la información que consideremos apoya o valida nuestro punto de vista. Ahora bien, si nosotros a su vez relacionamos este sesgo cognitivo con este algoritmo, que les voy a poner ahorita. Todo usuario ve solamente contenidos editados a su medida. Es la promesa de las redes sociales. Pero, ¿cómo se decide qué es de interés? Los datos de los usuarios son evaluados por algoritmos de la red. Decisivos son los likes concedidos. ¿Qué temas le gustan al usuario? ¿Prefiere ver videos o leer artículos? ¿Qué publicaciones son las preferidas en general en la red? A partir de eso, los algoritmos generan contenidos. Al usuario no llegan opiniones divergentes ni informaciones más completas. Según los expertos, un algoritmo ya conoce bien al usuario después de 300 me gusta. Los algoritmos pueden deducir incluso cosas privadas que no se comparten en las redes sociales. Por ejemplo, si los padres del usuario están separados. Los conocimientos sobre el usuario se emplean en otros lugares. Con publicidad a la medida del usuario, las redes sociales generan grandes ganancias. Introducen publicaciones pagadas en la cronología siguiendo las preferencias del usuario. El usuario solo puede librarse de esto momentáneamente, pero esto cambia otra vez al iniciar sesión. El usuario vuelve a ver las publicaciones más importantes calculadas a partir de sus datos personales. Bueno, entonces así tenemos que, fíjense, algo que ya hacía nuestro cerebro, lo vuelve a hacer justamente este algoritmo, ¿no? Nos estudia, nos dice, fíjense, a los 300 likes tiene conocimiento, una presión muy clara de quiénes somos nosotros, cuáles son nuestras preferencias, cuáles son los temas que nos interesan, qué estamos buscando y también quiénes somos. Somos estudiantes, somos hombres, somos mujeres, somos parte de la comunidad LGBTI, somos parte de otro tipo de población. ¿Qué nos gusta, qué no nos gusta? Y fíjense, ahí lo señala de una forma muy interesante. Incluso puedes saber si nuestros padres están divorciados.
O sea, temas que incluso no le estamos diciendo al algoritmo. No se lo estamos diciendo directamente, pero nuestras búsquedas o nuestra forma de ser nos lo está diciendo. Esto es justamente muy interesante porque nosotros cuando tenemos, muchas gracias Rubí por tu participación, nos coloca lo del sesgo de información. Esto es muy importante porque con el sesgo de información, cuando nosotros buscamos información que valida lo que nosotros estamos pensando, e incluso cuando encontramos información que es contraria, podemos considerar que esa información está hecha a propósito, o incluso que si lo dice una autoridad, nosotros consideremos que es parte de un complot, ¿no? Que va más allá. Por ejemplo, ahorita en un tema que queda muchísimo muy claro, esto del sesgo de información, es en la pandemia, ¿no? Personas que consideraban que la pandemia pues no es real y que no se necesita utilizar un cubrebocas. Y buscan información que les diga que la pandemia no es real y que no es necesario el uso de cubrebocas. Y si acuden al sitio de la OMS, consideran que la OMS es parte de un complot internacional que está manipulando a todos para que pues creamos que existe una pandemia y que tenemos que utilizar cubrebocas, ¿no? Ahora, juntamos, reitero, este sesgo cognitivo con este algoritmo, lo que tenemos es pues que realmente la información que nosotros estamos, o lo que estamos buscando y de lo que estamos opinando, también tiene bastantes sesgos, ¿no? Por eso hay que tener cuidado de cómo se está generando esta opinión pública, porque la opinión pública no necesariamente, o lo que nos está advirtiendo, es la más informada o es de la mejor calidad. Sí, yo planteaba en algún momento que pues esta revolución tiene pues este lado positivo, pero también tiene el lado negativo, en el cual pues en ocasiones lo que se dice en el ciberespacio no necesariamente es lo que pues está mejor informado, tiene una mejor calidad en sus fuentes. En pocas palabras, en suma, el debate de Habermas no necesariamente se está llevando a cabo de la mejor forma. Esa deliberación pública en estos nuevos espacios no necesariamente se está llevando a cabo, ¿no? Como en términos teóricos desearíamos se estuviera llevando a cabo. Tiene diferentes problemáticas. Y así, pues bueno, tenemos que, pues pareciera ser que no es importante, pero sí es bastante relevante, como lo demuestran los datos estadísticos, el impacto que tiene esta forma de influir bajo estas nuevas plataformas en las personas. Los mexicanos utilizamos cada vez más redes sociales, cada vez más nos involucramos, fíjense cuánto accedemos al internet a diario. ¿Cuáles son nuestras redes que más utilizamos? Nos involucramos, y fíjense, nos involucramos no solo en una, nos involucramos en varias redes sociales, y también creemos que cada una de estas redes sociales es diferente, ¿no? O somos diferentes en estas redes sociales, ¿no? Yo en Instagram soy el señor viajero. En YouTube soy a lo mejor el estandopero. En Facebook, pues bueno, mi red social de amigos. En Twitter soy analista político. Y creemos que estamos escapando al algoritmo. No, error, no estamos escapando al algoritmo. El algoritmo sabe que nos gusta la política, sabe que nos gusta el stand-up, saben que tenemos familia o que nuestros papás están divorciados, ¿no? Y tiene conocimiento de cuáles son nuestros gustos también en YouTube, ¿no? Nuestra ideología, nuestra percepción. Es muchísimo, muy complejo esto que se ha dado en la actualidad, ¿no? Que les decía yo, es el Big Data y el análisis de la información pormenorizada de quiénes somos cada uno de nosotros y de lo que se nos ofrece. Entonces, sí es interesante tenerlo en conocimiento para poder escapar, primero, los sesgos de información, y en segundo lugar, a esa información que se nos está ofreciendo, que de alguna forma asimilamos, tal vez con desconocimiento. Esto es muy importante. Bueno, hay otros datos. Entonces, aquí tenemos, pues, que esto, por favor, Mitch. Sí, sobre esa parte del sesgo y del algoritmo, hay una película muy buena en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales.
Es un documental muy bueno que realmente nos habla de cómo funciona el algoritmo y cómo se va desenvolviendo esta idea de que nosotros seleccionamos qué es lo que queremos ver en cada una de la red social, cuando lo cierto es que la propia red social, con el algoritmo, nos está aventando el contenido que debemos ver y ya no nos permite ver aquella parte, por ejemplo, ¿no? Cuando nos hemos preguntado, oye, ¿por qué no estoy viendo, tengo 500 amigos, ¿por qué no estoy viendo el comentario de, no sé, Juan Pérez y estoy viendo nada más puros comentarios de Melissa, etcétera, ¿no? O sea, cómo te va, a través de los me gusta, te va absorbiendo la red social para que tú veas cierto contenido. E incluso el segundo que tú pases viendo un comercial o una publicación, eso va generando con un producto para el propio algoritmo, te lo va llenando y dice, quiere ver esto, le gusta ver esto. O si tú pasas muy rápido una publicación, eso no le gusta, lo elimina. O te manda más de eso, o cómo va incluso programando que entre entre los comentarios o el contenido que estás viendo en red social, te empiezan a meter la publicidad. No sé si les llega de repente que la publicidad de algo, como tú supuestamente seleccionas en la red social cuáles son tus intereses, pero te mete otros intereses además conforme a lo que vas viendo. Sí, exacto, muy buena, qué buena participación, muy, muy acertada. Efectivamente, ese documental o película, ¿no? Que es buenísimo justamente para explicarnos cómo no estamos escapando a esta gran red social y lo que nos está ofreciendo a cambio, ¿no? Cómo estamos siendo pues manipulados en muchos sentidos respecto a la información que nosotros estamos obteniendo y pues cómo creemos, ahora sí como a la Buzz Lightyear, cómo creemos que somos especiales, pero, oh señor, no lo eres tanto, ¿no? Miguel, por favor. Sí, buenas noches. Concuerdo también con el comentario del compañero Mitch y también les recomendaría, que es un documental igual, parecido al documental que él menciona de Netflix, pero se llama Posverdad, Desinformación y el costo de las fake news, donde básicamente hace una reflexión de lo mismo, que ahora, bueno, antes... no en nuestros tiempos, por ejemplo, yo tengo 26 años, en los tiempos de mi mamá, de mis abuelos o antes, era un monopolio de la información. Entonces, solo ciertos medios de comunicación, o hasta es un medio de comunicación, en este caso puede ser la televisión, incluso la radio, eran los que decían qué ha pasado en el mundo y qué es lo que era verdad. Ahora tenemos, digamos, la complejidad de que tenemos una sobreinformación de todo. Y ahora ya cualquier persona te puede hacer creer que algo es cierto o que algo es mentira. Entonces hay que tener mucho especial atención como nosotros, como personas, como ciudadanos, el saber distinguir ya bien cuál es lo cierto y cuál es lo verdadero de nuestro entorno. Y al final te da una reflexión que te dice que prácticamente nos tratan de transformar en una utopía para que creamos cosas que están bien o que estamos bien en nuestro entorno y que no pasa, y sacándonos de las cosas realmente importantes que debemos tratar o convivir como seres humanos. Y al final ese es el mensaje que nos trata de dar, que nos desconectemos un poco de Internet, que básicamente el Internet es para educarnos, más no entretenernos, no tanto, porque ahora ya perdemos mucho la idea esencial del Internet. Y pues eso nos genera, ahorita lo que es hay mucha discrepancia social, o sea, hay muchos grupos de interés formados en pequeñas personas, donde incluso ahora nos volvemos intolerantes, porque, por ejemplo, hay grupos que no toleran la opinión contraria a sus ideas, porque dicen, no, es que él está mal, y no aceptan y se cierran completamente a una idea que ellos creen que es cierto. Y eso nos hace entrar a muchos conflictos a nivel social y cerca de nuestro entorno. Por ejemplo, yo tuve unas compañeras de la universidad, solo porque a veces no estaba yo de acuerdo con sus opiniones, me dejaron de hablar y se volvieron intolerantes cuando adoptaron un tipo de idea o un tipo de mentalidad en la que a veces yo no estaba de acuerdo. Hay cosas que estoy de acuerdo y cosas que no. Y lo que vi que generaron un cambio incluso de personalidad de ellas, porque se vuelven intolerantes, ya no aceptan algún tipo de crítica o opinión diferente por lo mismo, porque la idea que les venden en Internet o algunas otras ideologías que vienen avanzando, nos tratan de ser intolerantes, o eres o no eres, o no hay un punto medio. Ese es lo que ahora nos está generando las redes sociales más que nada, y el acceso a mucha información y por consecuencia las fake news. Esa sería mi opinión.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muy interesante lo que apuntas, ¿no? Sobre también esta percepción que, estos puntos de opinión, ¿no? Y de polarización que se dan en las redes sociales. A ver, Mitch, me parece que hay algo de réplica ahí. No, sería para complementar un poquito el comentario sobre eso de la polarización. Otra película que es muy buena en Netflix es la de Heider, y ahorita hablando exactamente de opinión pública, es cómo a través del uso y manipulación de las redes sociales se va formando la opinión pública, ¿no? Y en ese caso incluso de la opinión pública, cómo se va formando una imagen en contra y a favor de un gobierno, y que acaba en esa película, la verdad es que es muy buena, de cómo hay una manipulación psicológica incluso de grupos radicales, de ultraderecha o de ultraizquierda, de cómo se va haciendo todo el uso de redes, a través de redes sociales, y cómo se puede destruir la imagen de una persona pública, o se puede mejorar la imagen de una persona pública. Y otro comentario, aparte de lo que decía nuestro compañero, yo les recomendaría el libro de Enrique Serna, del Vendedor de Silencio, de cómo describe realmente cómo surgió el chayote en México, sobre uno de los principales periodistas del México postrevolucionario, y hasta la creación ya de lo que sería un poco del auge de Julio Scherer y La Jornada. Es un super libro de Enrique Serna que salió en 2019 en Alfaguara. La verdad se los recomiendo muchísimo. Fue todo un boom este libro cuando recién salió, por cómo describía cómo se daba exactamente este uso faccioso de un medio de comunicación o del monopolio de los medios de comunicación impresos y televisivos para favorecer a un partido político nada más. Muchísimas gracias por la recomendación. Sin duda hay que leerlo. Es un libro muy, muy interesante. La verdad es que es muy explicativo por esta evolución que tenemos, ¿no? De cuál era el modelo de comunicación política que existía, porque ese era el modelo del chayote, ¿no? Actualmente, pues bueno, hemos evolucionado el modelo de comunicación política, pero no deja de haber estas manipulaciones en la información. Muchísimas gracias por sus participaciones. Ya casi estamos, el periodista nos recomiendan también Carlos de Negri. Efren, muchísimas gracias. Ya casi vamos a terminar, así que vamos a darle un cierre un poquito apresurado. Pero pues bueno, voy a tratar de agotar todo en los siguientes 11 minutos. Y bueno, así tenemos, pues bueno, que las experiencias tanto nacionales e internacionales nos advierten estos fenómenos que ya nos ha señalado Mitch, nos ha señalado Miguel Ángel, y que también pues en conjunto hemos venido observando, ¿no? Y tienen que ver con pues estas nuevas dinámicas de participación en el electorado, influenciados por los medios de comunicación, no solo masivos, sino también por las redes sociales, ¿no? El cambio en el modelo de comunicación, pasamos de esta agenda setting, que sí tenía esta parte del chayote en el caso mexicano, ¿no? Y pues bueno, ahora hablamos también de esta cuestión bidireccional, en la cual vamos a estar interactuando, ¿no? En las redes sociales. ¿Cuántos no le escribimos a Claudia Sheinbaum? Claudia, por favor, mira, pasó esto. El uso de nuevas plataformas para la exposición de la plataforma política. En la actualidad, pues vemos, ¿no? Políticos que, pues, sin duda alguna, están recurriendo a las redes sociales como medios para hacerse llegar de un electorado, para llegar a otros públicos, e incluso no solo en términos nacionales, sino también internacionales. Caso de Barack Obama, ¿no? Donde ahí pues podemos ver un claro ejemplo, ¿no? De la exposición y de los cambios de plataformas. También lo hizo Donald Trump, y tenemos otros presidentes, ¿no? Que lo han hecho. La viralización de los contenidos, eso lo mencionaba en un principio Ala, ¿no? Cómo vemos actualmente esta viralización de contenidos que pues de los que todos hablamos. La publicidad del día a día y de la agenda, como a diario tenemos también esta información constante, con una rapidez en el flujo de la información, el uso de los algoritmos que ya señalábamos, como estos algoritmos, y fíjense, hay algoritmos que no solo se utilizan con fines comerciales, que es ofrecernos estos productos en muchos casos, sino que también ustedes pueden utilizar para algunos estudios estos algoritmos. Hay algoritmos que están abiertos, o Big Data, mejor dicho, que está abierta, y softwares que permiten utilizar esta Big Data abierta para estudios en específico. Entonces, eso es bien interesante porque podemos hacer ya análisis sociológicos, políticos, psicológicos,
de esta gran big Data, ¿no? Más redes sociales, menos medios tradicionales. La tendencia es esa. Cada vez estamos más involucrados, cada vez estamos más en estas plataformas. Y fíjense, un ejemplo es claro esto, ¿no? La pandemia aceleró diferentes formas de comunicarnos y una de estas pues fue las aulas virtuales, ¿no? Y de diferentes puntos pues nos estamos comunicando. Entonces, estamos hablando de diferentes redes, diferentes propósitos, pero sí estamos haciendo más uso de los elementos multimedia. Maximización de los recursos. Hacemos más con menos. Los softwares, las plataformas nos han permitido tener un mayor alcance, simplemente tener una cámara web, una cierta conexión, y nosotros podemos a partir de ahí generar diversos tipos de contenidos. Claro, también está este fenómeno de las fake news, en donde, pues bueno, pues estos creadores de contenido falso, pues también han sido contrarrestados con sitios de validación de la información. Nosotros recordemos el caso mexicano con Verificado, que hasta la fecha sigue funcionando, y Verificado que nos dice si es cierto, es falso, o hasta qué punto la noticia es cierta o es falsa. Y bueno, finalmente también esta cuestión del uso de bots, de perfiles o usuarios falsos que aparentemente tienden a generar una posición, un posicionamiento de algún tema e influir en perfiles reales, de modo que, pues bueno, podamos discutir. Sin embargo, la gente ha aprendido de alguna forma a vivir con estos bots y también enfrentarlos o contrarrestarlos, distinguirlos, quiénes son, ¿no? Y pues hay pasos muy básicos, ¿no? Pues no tienen foto de perfil, a lo mejor la foto la podemos googlear y nos damos cuenta que pertenece a otra persona, tienen poca información personal, rara vez opinan de temas personales, opinan casi siempre de política o de un tema que esté en boga, y pues bueno, eso nos advierte de que son bots. Y pues bueno, habrá otros fenómenos, pero aquí señalo esto. Y así pues tenemos estas nuevas campañas mediatizadas. Aquí pues iba yo a señalar el de Obama, ¿no? Pero pues no lo vamos a tener que saltar. Aquí tenemos el caso el caso más reciente. ¿Alguien conoce este youtuber? Bueno, se llama así Rezo, ¿no? Y dice, el youtuber que pone a Merkel contra las cuerdas. Este es un youtuber que sería como un Luisito Comunica. Se ubica a Luisito Comunica, digo, al menos de oídas, ¿no? Entonces sería como el Luisito Comunica de Alemania, ¿no? Y él, unos días antes de la elección, subió un video de 50 minutos, en el cual exponía, ¿no? Por qué la derecha, pues, estaba, ¿no? Desde su perspectiva, ¿no? El posicionamiento y las políticas públicas que había impulsado la derecha no eran desde su perspectiva las más idóneas. Y hay quien considera, porque sí hubo una respuesta política de personajes de la política alemana, que le respondieron qué tan adecuado fue que esta persona publicara este video a unos días, sería como algo así como la veda electoral en México, a unos días en este periodo de pensamiento del voto, que esta persona publicara este video. Y hoy día pues se debate si fue influyente o no influyente. Hay quien considera que fue así. Y pues nosotros también tenemos nuestro caso, tenemos nuestro ejemplo, que es el de Mariana Rodríguez, ¿no? El fenómeno viral. Y ahí donde pues nosotros, pues este influencer nos llevó de la mano en la campaña política de su esposo, y pues nos permitió tener pues una cierta cercanía sobre quiénes eran ellos, quién es ella. Mucha gente sabe que es el fosfo, ¿no? Y con todas las descalificaciones que pudieran tener la forma en la que estaba haciendo política, pues tuvo un resultado que fue que su esposo pues sea gobernador de Nuevo León, ¿no? Entonces, pues sin duda alguna es un fenómeno que pues no está alejado, y al cual pues bueno, siendo elecciones intermedias en México, habrá que seguir los pasos, porque sin duda alguna habrá quien busque seguir los ejemplos internacionales, ya sea acercándose a influencers, como ya ha sucedido con el Partido Verde, o pues digo, dar de pareja a un influencer. Digo, ya ha habido una relación que se acabó, ¿no? Tuvo 6 años de matrimonio, ¿no? La de Peña Nieto con la gaviota se acabó, y entonces
Entonces no dudo que posiblemente pudiera haber, digo, a lo mejor me estoy viendo muy exagerado, no lo sé, que pueda tener de pareja a un influencer, y pues bueno, ¿no? Fenómenos que se pueden llegar a dar. Ese asunto, pues digo, no está de más mencionar que llegó a la sala superior, si se consideraba como parte de la propaganda o no era considerado como propaganda. El asunto se resolvió en esta sentencia, la SUP-RAP 180, diagonal 2021. Ahí les coloco la infografía del magistrado Felipe de la Mata, que como les mencionaba, pues siempre está presentando estas infografías que nos dicen de manera muy rápida qué sucedió, qué resolvió la sala y por qué vota a favor o en contra el magistrado. Ya no nos vamos a meter al asunto, ¿no? de lo que representó, pero sí vean cómo también esto se ha estado trabajando, se ha tenido en mente esto de trabajar con gente que hace redes sociales. En el proceso electoral 2014-2015, el Partido Verde en aquella ocasión acudió a personas que tenían cuentas en Twitter, ¿no? Y generó cierto tipo de contenido, apoyo a los verdes, yo con los verdes, el día verde, ¿no? Porque era el día del planeta, que está muy próximo a el día de la elección en México. Entonces se generó este contenido y en aquel entonces se sancionó al Partido Verde Ecologista, pues por haber hecho, pues se adminincularon pues los contenidos de todas estas cuentas, se llegó a filtrar que había habido pagos y demás, y pues la sala superior pues sancionó al Partido Verde Ecologista. No obstante eso, en el proceso anterior, 2021, lo volvió a hacer, volvió a tener la misma estrategia, solo que en esta ocasión recurrió a otras redes sociales. En esta ocasión recurrió a Instagram y me parece que a TikTok, seguro sí es Instagram, ¿no? Y de nueva cuenta volvió a generar estos contenidos, ¿no? Con personas famosas, ¿no? No, perdón, en el 2014-2015 había recurrido casi siempre, casi en todos los casos, a personas famosas o deportistas. Ahora sí ya recurrió como tal a influencers. Entonces, ahí tenemos como, pues, digo, van explorando una ruta, digo, parece no cosa menor tener cuidado sobre esto, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Ahí está, el día verde, lo que se ha explorado. Les dejo unos criterios de la sala superior que tienen que ver con redes sociales, libertad de expresión, cómo se tienen que evaluar los límites a la libertad de expresión en las redes sociales, la presunción de espontaneidad que existe en las mismas, les va a servir bastante, tal vez ya las conozcan, pero si no las conocen, bueno, aquí se las dejo. Y pues bueno, yo sé que fue una sesión tal vez un poquito maratónica, porque sería tocar una inmensidad, un tema muy, muy, muy grande, ¿no? Para una sesión de 2 horas. Sin embargo, pues bueno, espero haber dado algunos elementos que pues les puedan ser de utilidad respecto a que Se pasó, Alexander. No te escuchamos. Ya ahora sí no, estás. Sí. Perdón, una disculpa, dije, ay, ojalá me pueda conectar, pero sí, bueno, les comentaba, yo sé que fue una sesión corta, sí, creo que sí, se presta para mucho más, ¿verdad? Este tema, pero bueno, yo espero pues haberles otorgado algunos elementos sobre qué es la comunicación política, que bueno, eso, la opinión pública, cuáles eran estos modelos, cuáles ha sido su evolución, de qué estamos hablando cuando hablamos de comunicación política en esta era digital, en la revolución web 2.0, y pues quedo a sus órdenes y digo, si alguien gusta escribirme, ahí está mi Twitter, es personal, por eso tiene eso de Axel Gato Cohete, pero pues bueno, sin problema alguno puedo responder
a sus comentarios e incluso de otros temas que también imparto aquí en la Escuela Judicial Electoral. Y bueno, ese es mi correo institucional. Si alguien quiere la presentación, puede enviarme un correo, alexander.reyes@te.gov.mx, y yo les devuelvo la comunicación siguiente, les envío la presentación adjunta. Les agradezco muchísimo, para mí ha sido un gusto, ya sea volver a compartir aula con ustedes o compartirla por primera ocasión. Yo espero volverlos a ver en cada uno de los diplomados de la Escuela Judicial Electoral o también en sus cursos, tal vez en algún momento ya podernos conocer en persona y estrechar manos. Les agradezco mucho su atención, ha sido un grupo fenomenal, me ha gustado muchísimo estar con ustedes en este viernes. La verdad es que hasta se siente bien agradable, ¿no? Cerrar casi el viernes en compañía y con la calidez de personas tan interesadas en estos temas que, pues, a eso sí, son de nuestro interés y vamos a opinar públicamente de ellos, pero con buena información. Les agradezco. Hasta pronto, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches, gracias, maestro. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.